Empezamos el tercer episodio del estudio que estamos realizando sobre el sudario de Oviedo, el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo. Según la tradición y también según lo que dice la historia, como vimos en el episodio anterior, pues un arca con reliquias salió en torno al siglo VII de los alrededores de Jerusalén con una serie de reliquias que los cristianos quisieron poner a salvo y que cruzó el Mediterráneo hasta llegar a España. En España, pues termina siendo el relicario de los reyes visigodos de Toledo y con la invasión musulmana se lleva al norte para ponerlo a salvo. Igual que ocurrió en la otra parte de la península, en lo que luego sería el Reino de Aragón, por ejemplo, con el Santo Cáliz y otras reliquias. En el caso del sudario de Oviedo, pues era una reliquia que tenía una tradición importante, se ha visto que la historia coincide con lo que dice la tradición, pero no se había hecho una investigación científica. Como dijimos en un episodio anterior, pues la primera persona que decide estudiar el sudario es Monseñor Giulio Ricci, que hace algunas indicaciones y dice que debe estudiarse profundamente. Y efectivamente dio la casualidad de que poco tiempo después se crea, 2 años después de la intervención de Ricci, se crea el Centro Español de Sindonología, la asociación desde donde estamos hablando. Y nuestra asociación asume el encargo, por iniciativa propia, pero con el beneplácito, lógicamente, de la Catedral del Arzobispado de Oviedo, de estudiar directamente el sudario. Aparte de los estudios históricos, que son importantes, pero no son lo fundamental, era importantísimo estudiar la reliquia, porque la reliquia para un especialista habla por sí sola. Y eso es lo que se pretendía, ¿no? Hacer un estudio directo del lienzo que no se había hecho nunca hasta el siglo XX. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan los investigadores cuando se trata de estudiar un objeto como el sudario? Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es poner nombre a las cosas, porque es la forma de que nos podamos entender, ¿no?, de qué estamos hablando. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una tela que no tiene ninguna imagen, no tiene ningún dibujo, no tiene nada que se pueda identificar aparentemente, y bueno, pues hay que ir poniendo nombres a las cosas. Lo primero es que se pretendió distinguir las dos superficies del lienzo. Tenemos aquí una reproducción del sudario a tamaño natural y podemos decir que, como todas las telas, tiene por un lado una parte y la parte de atrás, que aquí estaría oculta, pues lógicamente sería el reverso. Cuando el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología llegó a Oviedo, la parte que estaba visible no era esta, sino la parte posterior, ¿no? Y eso hizo que desde el principio le pusiéramos nombre de anverso a la parte que entonces estaba visible y reverso a esta. Es decir, esta es concretamente el reverso de la tela. Sin embargo, ahora la tenemos expuesta en esta reproducción precisamente porque esta es la superficie que más información nos da, como vamos a ir viendo, ¿no? Pero en cualquier caso está claro que vamos a trabajar sobre todo con el reverso, pero que la tela tiene dos superficies. Y si tenemos en cuenta como punto de referencia que hay una arruga central, un pliegue central del lienzo, que prácticamente es el eje de simetría de estas dos manchas principales, pues podemos decir que dividiendo la tela en esas dos partes tendríamos un reverso izquierda y un reverso derecha, y por detrás un anverso izquierda y un anverso derecha. Esto de momento pues no tiene más trascendencia, pero sí que será importante para lo que veremos después. A partir de ahí, sabiendo que esto era el reverso y el otro el anverso, pues se empezó a hacer un estudio partiendo prácticamente de cero. Por ejemplo, midiéndolo. El sudario mide pues unos 83 centímetros por 53 más o menos. Es un tejido que está hilado y tejido a mano, tiene muchos errores, es decir, de una tela que bastante vulgar, no es una tela como la de la Sábana Santa, por ejemplo, que es una tela digna de un sumo sacerdote con un tejido muy específico, sino que aquí pues se ve que la persona que estaba hilando pues se le hicieron nudos en los hilos y tal. Bueno, es decir, se ve claramente que no pasaría a los estándares actuales, pero que es una tela propia del pasado, antiguo, y ya está. En los hilos, como están hilados a manos, ¿cómo lo sabemos? Porque tienen distinto grosor. También sabemos que esos hilos fueron torsionados en Z, es decir, supongo que los que nos están oyendo saben cómo se hace una tela, pero igual no. Entonces lo que se hace es coger un montón de fibras y se retuercen en un sentido o en otro, por eso se habla de la torsión en Z o la torsión en S. En el Imperio Romano lo normal es que fueran torsión en Z, o sea que
eso es una característica que en principio no es muy definitoria, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Tierra Santa, en Jerusalén, por ejemplo, pues la costumbre era la torsión al revés, la torsión en S de las fibras. Luego veremos un dato al respecto interesante, ¿no? Pero bueno, está claro que el sudario tiene una torsión en Z y se trata de fibras, con el microscopio electrónico se ve perfectamente bien, son fibras de lino. El lino es una fibra natural, no como las de ahora que están todas de plástico prácticamente, pero efectivamente pues se ve con el microscopio electrónico perfectamente que es un lienzo de lino. Cuando el equipo de investigación del Centro Español de Sismología llega a Oviedo por primera vez y con el permiso correspondiente empieza a estudiar el sudario, pues hace fotografías con luz visible, con infrarrojos, con ultravioleta, hace, por ejemplo, también fotografías con luz transversal, es decir, poniéndolo a contraluz el sudario, y entonces se ven cosas tan importantes como que cuando uno ve el sudario a simple vista, pues no parece que haya mucha sangre, pero cuando se ve con luz transversal, ahí parece que hay una cantidad enorme de material hemático. Yo recuerdo el momento en el que eso se hizo, donde se estaba estudiando el sudario, donde se estaba sometiendo a estos análisis en la sacristía de la Catedral de Oviedo, y la verdad es que todos los científicos se quedaron mudos, ¿no?, cuando vieron la cantidad de rojo que se veía cuando se colocaba al trasluz el sudario. Esto fue de las primeras cosas que se hizo, pero posteriormente se ha hecho un escaneado íntegro del sudario por delante y por detrás, lo cual permite esta imagen, que no es una fotografía, es una imagen digital a partir de un escaneado directo del sudario. Y el sudario, pues viendo la tela, pues tenemos mucha información. Hay un montón de arrugas, hay que tener en cuenta que el lino, si no se plancha, pues mantiene las arrugas siempre, prácticamente, ¿no? Y hay algunos detalles que parecen accesorios, pero que tienen mucha importancia. Por ejemplo, pues hay una serie de agujeritos que se ven en algunas zonas del sudario que al principio desconcertaron mucho a los científicos, hasta que se dieron cuenta de que eran agujeros de hilvanes. Es decir, esta tela ha sido cosida en algunos lugares de una forma muy manifiesta, porque se conservan esos agujeritos, y en la hipótesis que hemos desarrollado podemos decir que el sudario, lo voy a adelantar ya, aunque eso no lo he demostrado ni mucho menos hasta ahora, pues el sudario pudo estar colocado en torno a una cabeza y cosido al pelo, porque las zonas donde hay agujeritos coinciden en nuestra colocación hipotética en las zonas de la barba, en los laterales del pelo y sobre todo en la parte de la nuca, lo que explicaría que haya una especie de coleta en la parte de atrás, que por cierto se ve en la sábana santa exactamente en el mismo sitio de la misma manera, ¿no? En fin, no adelantemos, seguiremos viendo cosas más adelante. Estaba diciendo agujeritos, hay agujeros en distintas zonas del lienzo que coinciden, vimos al final que coincidían con los lugares donde había pelo, y parece que se ha intentado sujetar firmemente a una cabeza esta tela para que no se mueva. Esto encajaría con la finalidad que tendría el sudario según la hipótesis de que fuera del caso de Jesús, ¿no? Es decir, una persona que muere en posición vertical con un edema de pulmón agudo, hay que sujetar muy bien el lienzo para mover el cadáver, que no se caiga el lienzo y sin embargo recoja el líquido pulmonar, por ejemplo, y otras manchas de sangre para que no se manche la persona que traslada el cuerpo, y esto encaja perfectamente con lo que veríamos en el sudario. Por cierto, que esos silvanes, hay algunos trocitos que se conservan en el sudario y tienen la torsión en S, en contra de lo que hemos dicho que era lo normal del Imperio Romano. Y pues hombre, podríamos decir que qué curioso que coincide con un tipo de hilo que existía en Jerusalén. No sería exclusivo, pero está claro que eso es una coincidencia bastante interesante. Es decir, es una torsión en S. ¿Qué más cosas se hizo? Pues se tomaron muestras, lógicamente, del sudario. Por ejemplo, con una especie de bomba de vacío, pues se tomó muestras de la suciedad que hay encima de la tela, que es muchísima, pero que precisamente esa suciedad da mucha información. Se encontraron de todo, micrometeoritos, arcilla, incluso se encontraron pues restos de la voladura de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Sabemos que en la Revolución de Asturias, en el año 1934, pues los revolucionarios volaron la Cámara Santa y entonces el sudario pues cayó entre los escombros, milagrosamente no se destruyó, y porque podía haberse destruido perfectamente, y lo cierto es que se han encontrado pues restos de pólvora, que lógicamente serían de aquella época, ¿no? También se han encontrado muchos tipos de pólenes
Y eso pues también nos da idea de que hay en el sudario hay una serie de restos que nos pueden reconstruir en cierta medida, nos pueden hablar de los lugares donde estuvo el sudario, porque hay que tener en cuenta que se encuentran pues pólenes de plantas endémicas de algunas zonas, pues eso nos puede dar información de dónde estuvo la tela expuesta, ¿no? Porque por el aire o por otras contaminaciones pues quedan restos de polen. El sudario pudo ser un poco más grande de lo que se ve actualmente y quizás se recortó en algún momento pues para hacer reliquias o algo así, no sabemos, pero pues hemos encontrado de todo, cosas que tenían poca importancia, pues roturas, remiendos, marcas de purpurina de plata, marcas de carmín. Se ve claro que en algún momento determinado pues alguna señora importante principal se le dejó besar el sudario y no se tuvo la consideración de decirle por favor quítese el carmín de labios porque eso deja una mancha, ¿no? Nadie se dio cuenta de que eso era, en fin, algo que iba a quedar allí para siempre y ahí está el sudario, ¿no? Pero sobre todo, y eso quizá es lo más interesante de esta, en fin, lo que estoy diciendo como una introducción de la investigación científica, el dato más interesante que se encontró es que en las zonas donde parece que hay sangre, pues resulta que lo que se encuentra son restos de mirra y aloe que están pegados a la sangre. Esto es doblemente importante por varias razones. Primero, porque indica que el sudario no solamente tiene sangre, sino que se ha utilizado en una sepultura, porque la forma de colocar conservantes a la sangre nos indica que se pretendía conservar, en el sentido que lo harían los judíos, la sangre, porque la sangre para los judíos es importante, es donde se considera que está el alma, pero es algo que debe conservarse, ¿no? Igual que el cuerpo, íntegramente para el momento de la resurrección. Para la mentalidad judía, en la sangre está el alma y el alma se necesitará cuando se produzca la resurrección, la resurrección se necesitará completa, dijéramos, ¿no? Entonces eso es importante. Por tanto, no son unas manchas simplemente, sino que han estado en torno a una persona que se va a enterrar o que se quiere enterrar. Todo esto que hemos visto, pues más o menos podríamos decir que es relativamente accesorio. Lo más importante que se puede encontrar en el sudario y lo que más pista nos va a dar es algo de lo que hablaremos ya en el siguiente episodio, porque nos meteremos en el estudio hematológico forense. En el sudario hay sangre y es sangre del grupo AD, que es el más común entre las personas hebreas, por lo menos de la antigüedad, y que además es el mismo grupo sanguíneo que coincide con la sábana santa. También con algunos milagros eucarísticos, pero eso ya es un tema que se sale de nuestro ámbito. Pero lo que está claro es que el sudario no es un cuadro, no es un santo rostro pintado como otros de otros sitios, sino que es una tela que se puede vincular a un enterramiento de un cadáver y esa tela pues nos puede dar mucha información. La información precisamente hematológico forense la veremos en el próximo episodio.